que están por aportar y hoy vamos a recibir a mi querida Luisa. Mi querida Luisa nos acompaña, Luisa Altamirano. Ella es co-owner del método Anima, es CEO de la revista Líderes Mexicanos, es autora y coach de alto impacto y recientemente es fundadora y es host del podcast ¿Quién cuida al líder? Una pregunta interesante. Ella nos va a compartir el tema, el secreto número 1 mejor guardado de las personas más exitosas del mundo. Bienvenida, Luisa. Ya te voy a abrir el micrófono para que puedas pues, acompañar. Buenas tardes, América. Buenas noches, Europa. Pero qué ilusión y qué emoción estar con ustedes esta tarde. Muchísimas gracias, querida Mariale, por darnos estos espacios de reflexión, de toma de acción, de elevar nuestra conciencia y nuestra energía a todos. Adriana, Alexis, Maricruz, Joel, Rebeca, bueno, Carlos, Angie, Carla, cuántos nombres tan maravillosos de personas extraordinarias queriendo trabajar en sí mismas y buscando siempre, como nos dijo nuestro adorado Carlos, la obsesión por la excelencia. Si estás aquí, solo quiero felicitarte porque el solo darte este espacio y darte permiso de invertir en ti, en conocimiento, en reflexiones, en preguntas, ya es tremenda poderoso. Y eso ya demuestra que perteneces al menos del 2% de la población en el mundo. ¿Tú sabías cuál es el porcentaje de personas que se dan estos espacios para reflexionar y pensar en el mundo? Ya eres un privilegiado por estar haciendo. Así que muchísimas felicidades, yo te honro y yo te felicito. Gracias por la presentación tan linda que hiciste de mí, pero yo simplemente me considero una aprendiz de vida. Mi experiencia de vida fue cuando mi papá murió y yo era muy joven, quedé a cargo de un negocio familiar, un reto importante para sacar adelante. En ese momento el miedo a perderlo todo y el amor a mi mamá y a mis hermanos fue lo que sacaron lo mejor de mí. Yo creo que muchas veces la necesidad, decimos en México, hace andar al burro y funciona. Tengo más de 15 años acompañando a CEOs, dueños de empresas y emprendedores de alto impacto a hacer realidad sus sueños. Soy coach de negocios. Y en todos estos años hay un secreto, el mejor guardado por las personas más exitosas en el mundo. Y hoy quiero compartírtelo, porque creo que es muy importante que todos nosotros entendamos que el mayor superpoder que tenemos, que el mayor conocimiento que podemos tener acceso es justamente el autoconocimiento, nuestra capacidad para conocernos mejor. El autoconocimiento eleva nuestro nivel de conciencia. En el momento en que elevamos nuestro nivel de conciencia, nuestro abanico de posibilidades se incrementa. Y autoconocimiento, ¿cómo se logra? ¿Con qué mermelada me lo tomo en el desayuno todas las mañanas para lograrlo? Te voy a decir la mejor manera que yo he encontrado desde hace muchos años para elevar el autoconocimiento, el mío y el de todos mis clientes, y es aprender a observarte. Aprender a observarte es tener una camarita por fuera que está observando la manera en que te comportas con los demás, el tono de voz que usas, tu comunicación no verbal y una camarita por dentro que está observando tus pensamientos, tus emociones, tu diálogo interno y lo más importante, sin juzgarte ni criticarte, con el único fin de conocerte mejor. Siempre he dicho que si hubiera una sola cosa que yo pudiera dejar en el corazón de las personas con los que a través de mi libro, mi podcast, mis conferencias, mi coaching, mi firma de coaching de negocios he visto durante todos estos años, es la capacidad de conocerse mejor. Y no hay nada mejor que la autoobservación, sin juzgarte ni criticarte, solo con mucha curiosidad, como un gran científico, como una gran científica, diciendo, qué interesante, volví a dejarme atrapar por esta persona, volví a tener pensamientos catastróficos, volví a caer en mis pensamientos drama queen, así me denomino yo cuando mis pensamientos son muy dramáticos y solita ya me río, no me juzgo, no me critico. Yo te invito que a partir de hoy tengas esa curiosidad por conocerte mejor, por conocerte más, por observarte sin juzgarte ni criticarte, sino con mucha curiosidad ir deslumbrando qué te gusta, qué no te gusta. Nada está escrito en piedra, todo cambia y nosotros cambiamos con la vida. ¿Sabes qué te motiva hoy? ¿Sabes qué fortalezas tienes hoy? ¿En qué eres competente? ¿Sabes realmente qué es lo que desea tu corazón? Aquí hay algo muy interesante y lo dice mucho Oprah. A mí me encanta Oprah. Y Oprah dice que las personas no alcanzamos nuestros objetivos porque en realidad no sabemos qué queremos. Y es verdad, yo me considero una hada madrina, pero si yo me presento ante ti o cualquiera y te dicen, a partir de este momento voy a hacer realidad tu sueño
¿Cuál es? ¿Qué diría? La mayoría de nosotros titubeamos y no sabemos en realidad qué pedir. ¿Cómo vamos a lograr lo que queremos si no sabemos realmente qué queremos? Te invito a que escribas cuál es tu más grande sueño. ¿Qué es lo que realmente quiero yo lograr en este momento? Antes de que termine el 31 de diciembre del 2024, ¿qué tendría que pasar para que yo me sintiera profundamente feliz, agradecido, orgulloso, satisfecho, satisfecha conmigo mismo? Las respuestas no están afuera, están siempre en el interior. Quiero decirte que muchas personas creen que yo tengo respuestas, pero te voy a decir un secreto. Yo lo que tengo son preguntas poderosas para que cada persona encuentre su sabiduría, encuentre su verdad. Mi podcast, mi libro, mis conferencias, lo mejor que puedes llevarte de mí son preguntas. Y la pregunta de hoy es, ¿qué quiero yo de verdad? ¿Cuál es mi más grande sueño? ¿Qué tendría que pasar antes del 31 de diciembre para que yo pueda sentirme muy orgulloso, muy orgullosa de mí mismo? A nivel profesional, tener autoconocimiento te va a dar claridad en tus metas, te va a ayudar a identificar tus fortalezas, te va a ayudar a identificar tus áreas de oportunidad, te va a ayudar a comunicarte mejor, porque te vas a dar cuenta qué palabras utilizas, qué lenguaje, qué tono de voz que quizás no está siendo útil. Te va a ayudar a tomar decisiones informadas, te va a ayudar a gestionar el estrés, a tener mayor inteligencia emocional, a desarrollar tu liderazgo, a poder influir de manera más poderosa en los demás, a aumentar tu confianza y tu autoestima, porque mientras más te conoces, tienes una mayor capacidad de hacer algo que considero un superpoder, aprender a dirigir tus pensamientos. Estamos acostumbrados a que nuestro diálogo interno sea automático, sea inconsciente. En la medida que tú te observes más, vas a desarrollar esta habilidad tan poderosa que es darte cuenta que en tu mente mandas tú. Tú tienes la capacidad de elegir qué pensar, cuánto tiempo quedarte en un pensamiento y qué pensamiento alimentar. Y esto es tremendamente poderoso, porque a partir de cómo pensamos es como sentimos. Y a partir de cómo sentimos es como nos comportamos. Eso se convierte en hábitos que van a construir o van a destruir nuestra vida. Todo parte de conocernos, de observar nuestros pensamientos. El autoconocimiento es un gozo en la vida. Debe de ser divertido, no debe de ser flagelarnos, juzgarnos o criticarnos. El autoconocimiento debe de venir desde la fuerza más poderosa que existe, el amor a ti mismo. Debes de ser curioso por conocer las interacciones entre tus emociones, tus pensamientos y tu conducta. Y esto es muy sencillo. Solo observa cómo sucede una situación. Tenemos una emoción. ¿Tú sabías que los científicos dicen que una emoción dura en nosotros entre 18 segundos, 60 segundos, pero en realidad se queda en nosotros todo el día, toda la semana o toda la vida por la manera en que alimentamos esa interpretación de la situación en nuestro pensamiento? Observa qué emociones te están atrapando, qué pensamientos se repiten en el día, qué pensamientos te construyen y te expanden y cuáles son los que te contraen o te jalan para abajo y cómo tus pensamientos generan tu conducta. No hay una manera más poderosa de poder influir en alguien que a través de tener conciencia de nosotros mismos. Y la mejor manera de tener conciencia de nosotros mismos es observarnos mejor, con amor, sin juzgarnos, sin criticarnos. Cuando te observas, tienes esta capacidad de poder expresar correctamente tus emociones. Te vas a dar cuenta cuando estás hablando muy rápido y a lo mejor estás súper nervioso o histérico. Te vas a dar cuenta cuando estás hablando muy rápido y a lo mejor estás teniendo baja autoestima. Te vas a dar cuenta cuando tu tono de voz puede ser fluido, puede aumentar o puede bajar. Te vas a dar cuenta cuando la persona de enfrente tiene un ritmo diferente al tuyo. Todos tenemos un pace diferente. Hay quienes bailamos rock and roll en la vida, hay quienes prefieren el swing. Y cuando observas y te observas, tienes esta capacidad de poder ser empático a ese pace que cada uno de nosotros tenemos. Obsérvalo en casa, a la hora hoy de cenar, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tu equipo de trabajo, con tus socios, con tus clientes. Reconocer y tener la capacidad de regular nuestras emociones y nuestros sentimientos tiene un fuerte impacto en las conductas que tenemos. Fíjense que hace poco fui a pichar un negocio muy importante y el socio con el que iba es alguien a quien quiero, pero a la salida me dijo, te tengo que invitar a un café. Y cuando sentamos en el café me dijo, no nos van a dar el negocio. Pero ¿cómo que no? Es extraordinario, tenemos lo mejor,
O sea, ¿cómo? Y me dijo, hace muchos años yo era un hombre muy impulsivo, no tenía inteligencia emocional. Y al hermano del inversionista le metí un trancazo y le rompí la nariz porque yo no sabía controlar mis emociones. Obviamente, al día siguiente nos llamaron y nuestra pichada fue un fracaso. Y fue porque mi socio no logró tener inteligencia emocional en el pasado. Después de 20 años, es un hombre que se ha trabajado mucho. Eso sucedió hace 20 años e impactó un negocio importante hoy. ¿Has observado cómo tu inteligencia emocional afecta en los resultados profesionales y personales de tu vida? ¿Te has dado cuenta qué emociones te tienen secuestrado y sería interesante aprender a fluirlas mejor? ¿Y cómo lograrlo? A partir de observar. Hay dos regalos que la vida nos da y que usamos mucho: la inteligencia y el poder elegir. Cuando tú te observas más, tienes la capacidad de usar tu inteligencia para poder elegir qué tipo de persona quieres ser, cómo te quieres comportar y en cada situación poder dar lo mejor de ti mismo. Carlos dijo algo bien importante: obsesión por la excelencia. Esa parte de tener conciencia, poder ser extraordinarios y excelentes, parte a partir de conocernos mejor. No es lo que sabemos, es lo que usamos, lo que aplicamos de lo que sabemos. ¿Quién eres? Encuentra tu verdadero por qué haces lo que haces. Hace muchos años, en el 2018, tuve uno de los momentos más bajos de mi vida. Tuve que trabajar 16 horas al día. 18. Estaba yo frustrada, enojada, muy amargada. Lo platico en mi libro. Pero cuando encontré mi porqué, me volví tremendamente poderosa. Entendí que trabajaba mucho para traer el pan y la sal a la mesa de mi familia. ¿Por qué? Por amor a mis hijos y por honrar la memoria de mi padre, que se murió en el escritorio, trabajando para darnos lo mejor. El amor era mi motivo. El amor era mi porqué. Me volví imparable. Y hoy aquí estoy. ¿Qué impacto tiene en la vida de otras personas tu trabajo? Dale sentido a lo que haces. ¿Qué te hace feliz? Haz una lista de aquellas cosas que te hacen feliz, de aquellas cosas que te dan energía, de aquellas cosas que te den paz. Solamente por tener conciencia de cuáles son esas pequeñas acciones que te dan felicidad, paz o alegría, vas a ir incrementando estas tres emociones en tu vida de manera más fácil. Y eso es autoconocimiento. Y muy importante, ¿qué ya no te gusta? ¿Qué ya no quieres? ¿A qué personas ya no quieres en tu vida? ¿Qué te gustaría cambiar o mejorar en tu vida? Esta es una pregunta que deberíamos de poner en mayúsculas. A partir de hoy, ¿qué quiero cambiar o mejorar en mi vida? ¿Cómo puedo lograr? ¿Y cuál es esa primera acción que voy a aplicar a partir de hoy para moverme hacia adelante? Eso es autoconocimiento. ¿Sabes cuál es el principal ingrediente de tu éxito? Creer en ti. ¿Y sabes cuál es la mejor manera para creer en ti? Cuidar tu diálogo interno. ¿Y cómo puedes cuidar tu diálogo interno? Observándolo para poder corregirlo y elegir tus pensamientos. Acuérdate, a partir de cómo piensas es como sientes. A partir de cómo sientes, te comportas. Eso se convierte en hábitos que van a construir o destruir tu vida. Muy lógico, ¿verdad? En el momento en que tenemos autoconocimiento, también tenemos que tener autoaceptación. No juzgar y no criticar. Tratarnos con el amor más grande que podemos, con la mayor compasión y decir, qué interesante, me comporto de esta manera. Qué curioso, me volví a equivocar. ¿Qué puedo aprender de esta situación? Con amor y con aceptación. Cuida tus hábitos. Hábitos de observar, hábitos de autoconocimiento, hábitos de todo lo que te da paz, de todo lo que te da alegría, de todo lo que te da energía, hábitos de excelencia que te ayuden a ir construyendo pian pianito, un paso a la vez, aquel sueño, aquella meta que es tan importante y que solo existe en tu corazón. Te invito a hacer una bucket list. Escribe 100, sí, 100 cosas increíbles que quieres hacer antes de morir. Y todavía tenemos 7 meses. Elige 2 que vas a realizar antes del 31 del 2024 y observa cómo te sientes. ¿Tenemos conciencia de lo privilegiados que somos en verdad? Estoy segura que después de estas pequeñas preguntas, ejemplos que te he dado, estás sonriendo y te estás dando cuenta de lo privilegiado que eres por tener inteligencia, por querer ser extraordinario y poder elegir qué es lo que quieres y cómo quieres ser. Es importante invertir en ti. Felicidades por estar en este espacio, por dedicar tiempo, dinero y esfuerzo en aprender. El aprendizaje eleva tu nivel de autoestima y de autoconocimiento de mejor manera y siempre será importante. Nuestras acciones hoy
hacen eco en la eternidad. Todo el bien que estás haciendo al transformarte, al elevarte, al alcanzar metas extraordinarias, hacen eco en la eternidad, porque ese bien tiene un impacto en mucho más personas de lo que puedes imaginar. Te recomiendo leer mi libro, Vibra Alto, Brilla Siempre, y te invito a inhalar en 3 tiempos, a sostener en 3 tiempos, a exhalar en 3 tiempos, a sostener en 3 tiempos, a inhalar en 3 tiempos, a sostener, a exhalar y a sostener. ¿Cómo te sentiste solamente al hacer este ciclo de inhalar, sostener, exhalar, sostener 2 veces? Eso es autoconocimiento. ¿Te faltó hacerlos más veces? ¿Sentiste paz? ¿No te pasó nada? No está ni bien ni está mal. Es un pequeño ejercicio de la capacidad que tenemos para tomar mejores decisiones cuando empezamos a observarnos. Te invito a hacer un vision board. Si lo crees, lo creas. Este es el mío. Quiero tener una casa espectacular en San Diego y voy para allá. Quiero llegar a una edad adulta avanzada, sana, con capacidad económica, con libertad y con gran goce, con amor a mi esposo y a la vida. Y algún día quizás también tener un viñedo. Pero no es importante mi vision board. Lo importante es el tuyo. Te invito que antes de irte a dormir esta noche, escojas 3, 4, 5 fotografías de aquello que quieres lograr y observes cómo solo al verlas, solo al ponerlas, te sientes. Recuerda lo que nos dijo Carlos, obsesión por la excelencia. Y la excelencia nace de tu corazón, de la observación a ti mismo, para que puedas elegir. ¿Quién podrá salvarnos en esta vida? Nadie. Nadie va a venir a hacer por ti lo que tú no hagas por ti mismo. Y ese es un gran regalo de vida, solo destinado a los adultos. Y hoy, absolutamente todos los que estamos aquí somos adultos. Solo tú puedes hacer realidad eso que hay en tu corazón. Celébrate. Para poder tener mayor autoconocimiento, debemos empezar a celebrarnos, a reconocer lo que hicimos bien. Me reconozco estar en este espacio. Me reconozco apagar mi celular, mis pantallas y poder dormir en paz. Me reconozco cerrar un deal de $1,000,000,000. Me reconozco haber sido paciente con mi socio. Me reconozco haberme levantado temprano. Reconócete todos los días 3 cosas que hiciste bien. Te va a dar más autoconocimiento y también mayor autoestima. Conócete a ti mismo, dice el oráculo de Delfos, porque ahí está la sabiduría, porque ahí está la verdad y porque ahí radica tu superpoder. Lideréate con grandeza. Tu forma de hacer te hace destacar, pero es tu forma de ser la que te hace trascender. Y me encantaría cerrar con esta pregunta. ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Qué tipo de empresario? ¿Qué clase de emprendedor? ¿Qué paternidad? ¿Qué maternidad? ¿Cómo quiero ser? Define 3 características de la manera en que quieres ser para alcanzar tu éxito. 3 características para mejorar tus relaciones con los que amas. Y 3 características como persona. Si hubiera un grupo de personas que te conocen y no te están viendo, pero están hablando de ti, ¿cuáles serían 3 características que te encantaría que dijeran de ti? Para mí es muy importante ser valiente, alegre y comprometida con la excelencia. ¿Y tú? Te invito a escuchar mi podcast, ¿Quién cuida el líder? Mi misión es tocar 1,000,000,000 de almas antes de morir. Y lo voy a lograr. Y si no, no importa. Solamente el tener un gran sueño me acerca cada día más a que en lugar de 3, sean 10 o 100 o 1,000 o quizás esos 100,000,000 de almas. Antes de irnos, nos queda un minutito. ¿Estoy bien, Mariale? Me encantaría abrir los micrófonos porque yo soy alguien enfocada a la acción. Soy coach de negocios. Y una intención sin acción es simplemente una intención. ¿Qué te llevas de esta plática? ¿Qué te comprometes contigo mismo a partir de este momento a ejecutar los próximos 21 días que te acerquen a ese gran sueño que tienes hoy? Y no me voy sin escucharlos, ¿eh? Así que por favor, alguien alce esa mano y comparta. Lo va a colocar en el chat. Dice, maravillosa ponencia, Luisa. Saludos. Necesito ir a otra acción o hacer las cosas con intención y acción. Mil gracias, Luisa. Espectacular. Carlos te saluda. Mil gracias, Luisa. Espectacular como siempre. Felicidades. Muchas gracias. Mariale nos invitó a hacer regalos. Mi regalo es que nos sigas en nuestra página Altamirano Anaya. Si tienes una empresa o negocio, si eres emprendedor, con mucho cariño te vamos a regalar una sesión de 2 horas donde podamos ver de qué manera te podemos servir, te podamos ayudar o te podamos ayudar a llegar más lejos. La página es www.altamiranoanaya.com.
sumar.com. Muchísimas gracias por la oportunidad de sumar juntos. Y felicidades por todo lo que haces, Mariale. Muchísimas gracias, Luisa, por acompañarme, por apostar una vez más por mis ideas de crear, creer y atreverme a hacer las cosas. Entonces ha estado acompañándome y dándome esa palmadita de si se puede cuando las intenciones son buenas. Nuestras acciones hoy tienen que ser un eco en la eternidad. Bueno, eso es como poder intencionar cada día, eso es muy poderoso, es reconocer por qué hago las cosas y para qué las hago diariamente. Y por más pequeño que sea o que tú creas que es el paso que estás haciendo, puedes estar impactando a una persona sin darte cuenta. Entonces, hacernos conscientes de cómo accionamos todos los días puede hacer una gran diferencia en el impacto que hacemos en los demás. Una vez más, Luisa, agradecida por tu ponencia y te abrazo y te acompaño. Saludos. Te abrazo, gracias, bye.